Hola, soy Guillermo Marín de Educayotl AC. Estimados amigos, nosotros los mal llamados mexicanos del México imaginario, como decía Guillermo Bonfil, nosotros somos un pueblo, hijo de los hijos de una de las 6 civilizaciones más antiguas del planeta y que torpemente, a partir de 1824, los criollos han tratado de desaparecerla. Y esta es una estrategia verdaderamente interesante y tan camuflajeada en toda la sociedad novohispánica y luego la del México del siglo XIX, porque realmente quien ha estado al frente de esta civilización llamada Anáhuac, la civilización del Anáhuac, pues estas personas de una u otra forma siempre han ejercitado su ideología criolla. Y aquí es importante señalar que la ideología criolla no tiene que ver con el país o la región donde esta persona habrá nacido, tampoco implica su grado de riqueza o su poder. El concepto de colonización se da no solamente en los pueblos llamados malamente imaginarios o indígenas. No se puede entender esta nación que crearon los criollos en 1824, al que le llamaron Estados Unidos Mexicanos. México como tal no existe. Eso es, desde ahí comienza pues la estructura absurda y torpe de crear una nación para favorecer únicamente a los criollos. Y entonces decíamos pues que el ser criollo no es algo personal o individual o filosófico o folclórico. Cuando hablamos de una ideología criolla, nos estamos refiriendo a aquellas personas que en su cabeza solamente está la forma de hacerse de una riqueza, legal o ilegal, y regresarse a España para poder vivir cómodamente de su rapiña. Y entonces cuando decimos que no solamente han sido los extranjeros que vienen, destruyen, corrompen, se apoderan, hasta la fecha, la lucha que tienen los pueblos anahuacas contra las mineras es un claro ejemplo de esta lucha, porque además uno de los grandes, entre comillas, logros que pueden hacer los criollos es crear este país llamado Estados Unidos Mexicanos. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, porque ahí entonces en ese momento todos somos lo mismo. Somos mexicanos. No tenemos una tradición regional, no tenemos una identidad cultural ancestral. Nosotros somos un pueblo que ha sido invadido, ocupado y explotado, pero el arma más poderosa de quien ha hecho esto durante 5 siglos es justamente que las personas no tengan noción de sus antepasados, de la civilización de la náhuatl, sus logros, sus objetivos, sus fracasos también, que es una experiencia por lo menos de 9.500 años. Es decir, desde que se inventó el maíz en los valles de Tlacolula, en el año 8000 a.C. hasta nuestros días son 10.000 años. Y de esos 10.000 años, 9.500 han estado en manos de nosotros mismos. Pero a partir de 1521 se inicia una nueva etapa de la colonización que van a desarrollar estas personas.
Esta colonización, inspirada en la ideología criolla, pues pretende depredar la naturaleza, depredar los recursos naturales y explotar a sus dueños originales. De no hacerlo, se va creando una conciencia cultural de tipo racional. Me refiero cuando uno dice, no, pues yo soy zapoteco del valle, o yo soy mixteco de la parte poblana, o yo soy de cualquier parte del país, tiene una profunda y antiquísima referencia a los pueblos ancestrales, a los pueblos originarios de una de las civilizaciones más antiguas del planeta. Entonces necesitamos entender la diferencia abismal que existe entre los invasores, en general extranjeros, y los resistentes, en general los pueblos anahuacas, mal llamados indígenas o llamados también pueblos originarios. Y aquí permítanme hacer un paréntesis, pero puede uno preguntarse por qué el Estado mexicano no quiere hablar, no quiere que se maneje el concepto de Anáhuac y la civilización que lo contiene. Para ellos, este país mal llamado México inició con la caída de Tenochtitlan, luego el periodo colonial y luego ellos, a partir de 1824, los criollos, que crean un país de ellos y para ellos solamente hasta nuestros días. El INEGI dice que la mayor parte de la riqueza de este planeta la poseen 357 familias, aunque nosotros decimos que a lo mejor no es así la verdad, porque las personas durante 500 años han aprendido a esconder la matriz cultural de su esencia milenaria para volverse, entre comillas, mexicanos y no ser tan explotados y depreciados, Entonces los viejos abuelos se han mantenido estos 10,000 años con su sabiduría ancestral, que en la lengua náhuatl, que era la lengua franca de todo el continente, ellos son anahuacas, no son mexicanos, no son peruanos, no son chilenos. Todos nosotros somos anahuacas, con una serie de apropiaciones culturales, unas más exitosas que las otras, pero siempre de carácter colonial. Así pues, la construcción de este país al que los criollos llamaron Estados Unidos mexicanos, comenzando con esa mentira, comenzando con que el primer presidente de México no se llamó Guadalupe Victoria, que fue un criollo que se cambió el apellido para hacer este concepto tan maligno, que tiene como objetivo destruir la memoria y la conciencia ancestral. Pero el hecho de que una persona no sepa de dónde viene, que no tenga conciencia de su vida primero infantil y luego juvenil, y aún de mayor, la gente no sabe de dónde viene, no conoce la civilización de la náhuatl, no sabe que somos hijos de los hijos de una de las civilizaciones más importantes y que para el futuro se antoja que es el anáhuac, va a ser la parte espiritual, el desarrollo espiritual de los humanos, porque hemos caído en la aberración de ser solamente sujetos a la riqueza de otros y no tenemos una concepción clara y definida de nuestra espiritualidad. Vale la pena decir que aquí en el Anáhuac, hasta la llegada de los europeos, los gachupines, no existía ninguna religión, no había dioses.
Lo que existía era una inconmensurable capacidad espiritual de los pueblos y culturas del Anáhuac para expresar su gratitud, su conciencia y la armonía buscada con su entorno, fueran personas, familias, comunidades, y eso precisamente es uno de los grandes logros de nuestra civilización, lo que se conoce como la unidad en la diversidad. Y aquí ocupa un lugar muy importante la lengua náhuatl, porque la lengua náhuatl fue creada en el altiplano central a través de mucho tiempo. Solamente los mexicas llegan a finales en el 1200, llegan a la meseta, al Gran Valle de México, y se culturizan. Pero desde que fundaron su ciudad Tenochtitlan hasta su destrucción en 1500, estos pueblos y sus diferentes culturas han sido el objetivo de destrucción de los criollos. Los criollos tienen 3 elementos que los hacen ser quienes son históricamente. Desde los hijos de Hernán Cortés, Martín Cortés, Martín Cortés, el marqués del Valle de Oaxaca, es decir, el hijo de Cortés con una española llamada Catalina Suárez, hasta nuestros días, los extranjeros avecindados tienen una noción más clara de lo que es el anáhuac que nosotros. Si ustedes le preguntan a una persona que solamente estudió hasta secundaria, le preguntan qué es anáhuac, y van a ver que no lo saben. Lo más que pueden decir es que es una marca de cementos. Y si se le pregunta a una persona universitaria, le va a responder que es una universidad. Esta situación verdaderamente es el gran problema de nuestra nación. Porque al no tener memoria histórica y no tener identidad cultural ancestral, pues nos hemos convertido en seres amorfos, personas que no tienen conciencia de su corazón florecido y de sus rostros milenarios bellísimos, como son, estoy pensando en las máscaras, como la máscara del señor de Pacal, por ejemplo, de su esposa. Nosotros no tenemos esa capacidad de sentir el orgullo que, por ejemplo, sí sienten los chinos y los indios de la India. Y un ejemplo muy interesante de lo que estoy diciendo es que los chinos hablan su lengua ancestral, que es el chino mandarín, y los indios de la India hablan el hindi. Nosotros, tan antiguos como ellos, con culturas tan importantes para la humanidad como ellos, nosotros, en vez de hablar náhuatl o en vez de hablar quechua o aymara, nosotros, los anahuacas, hablamos el castellano, que ahora llamamos español. Los más ricos de China, los más ricos de la India, no son extranjeros, son gente oriunda de cada una de estas regiones. Y nosotros, por el contrario, no tenemos una identificación con lo que somos y lo que hemos sido. Por eso nos han convertido en pueblos que andan perdidos en el laberinto de la desolación de ser extranjeros en su propia casa. Los demás sí saben y conocen su historia ancestral, nosotros no. Y ese es un elemento muy importante dentro de los procesos de colonización que se han aplicado desde el siglo XVI hasta nuestros días. Entonces creemos que necesitamos recuperar los valores, la filosofía de nuestros ancestros, no para subir a las pirámides y sahumar y plumarse, sino con los valores y principios de nuestros antepasados. Tenemos que
organizar el mundo que nos rodea. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Por eso es importante este llamado que hacemos de manera permanente. Cuando al final de algunos ensayos decimos lo difícil no es hacerlo, sino imaginarlo. Entonces necesitamos soñadores que se imaginen lo que debe de ser el SEM Anáhuac, que se analice verdaderamente con asombro y respeto los valores y principios de la Toltecayotl, que entendamos por qué, y ahí sí yo quisiera que nuestros amigos calibraran el asunto. Por ejemplo, el Anáhuac le ha dado 42 productos totalmente endémicos nuestros al mundo, entre ellos el maíz. Hoy el maíz es la planta más sembrada del planeta, le sigue el trigo y hasta el último está el arroz. Pero el mantener estas lenguas ancestrales vivas no es para ponerles una palomita a los lingüistas extranjeros, sino entender que nuestros abuelos no escribieron sus lenguas no por falta de talento o capacidad, sino porque tenían otros mecanismos. Al no haber estados-nación, todas eran comunidades, todas eran federaciones de pueblos ancestrales. Pero al no comprender esto, la gente habla y dice que la historia del México prehispánico, y habla de los mexicas, de los aztecas, y habla y dice que eran excelentes guerreros, y hasta la gente se está disfrazando y según ellos adoptando enfrentamientos como lo que hicieron los abuelos. Pero ahí hay un punto importante que estas personas en su ignorancia no entienden, pero quieren juzgar nuestra civilización, nuestros valores, nuestros principios a partir de la visión europea. Ellos nunca se han situado de este lado para poder entender lo que realmente necesitamos y somos. De esta manera el concepto de modernidad y de desarrollo que está siempre dirigido y en manos de los criollos que manejan esta ideología, que pretende desaparecer la civilización del Anáhuac y que solamente existen dos culturas de lo que ellos llaman equivocadamente y colonizadamente el México que ellos crean de ellos y para ellos mismos. Entonces podemos afirmar, sin temer a equivocarnos, que somos una de las 6 civilizaciones más antiguas de la humanidad y la que alcanzó indiscutibles e insuperables modelos culturales para vivir en armonía. Finalmente, para dejar hasta aquí esta descripción del Anáhuac, es válido suponer que esta sabiduría ancestral pues no está muerta, está viva y vigente en nosotros, aunque la mayoría de nosotros se asume como mestiza y que todos tenían un abuelito español. Yo creo que lo que nos sostiene como nación, como pueblos organizados en la defensa de su autodeterminación, eso es lo más importante y es lo que más temen los explotadores, depredadores. Si los animales de la granja saben para qué los tienen, yo les aseguro que tendríamos un panorama totalmente diferente. Entonces la búsqueda de nuestra identidad es un elemento fundamental de nuestra existencia. Es lo que le da sentido y razón de ser, porque lo que han hecho los extranjeros, no solamente los españoles, sino básicamente los criollos a partir de 1921 que crean la SEP para destruir los valores internos centenarios de nuestras comunidades. Estos profesores con secundaria terminada, su misión era ir a las comunidades a
modernizarlas, a darles los elementos para el progreso. Y entonces destruyeron o trataron de destruir todo el conocimiento ancestral de una de las 6 civilizaciones más antiguas del mundo. Eso, estimados amigos, es un crimen de lesa humanidad, y que algún día los anahuacas tocarán las puertas del Tribunal Internacional de La Haya para acusar al Estado mexicano, no al gobierno, al Estado mexicano, de mantener una política hasta nuestros días de exterminio y de negación. Entonces nosotros necesitamos remontar esta situación para poder empezar a descubrir nuestro rostro propio y nuestro corazón verdadero. Dejar solamente de percibir la visión de los vencedores, que tenemos que entender que los vencedores son los amos y señores, y que los invadidos y sojuzgados cada día tenemos que irnos a lugares más apartados para poder librarse en parte de esta situación tan triste que es ser una persona ignorante. Porque la ignorancia no es aquella persona que no sabe, porque yo, por ejemplo, soy un ignorante si me meten a tratar de componer un motor de combustión interna. No puedo. Y así hay muchas otras cosas que todos no sabemos. Entonces, ¿cómo definir a un ignorante? Nosotros decimos que son aquellas personas que no tienen conciencia de ser, y que estas personas en general les da vergüenza hablar su lengua, les da vergüenza seguir sus tradiciones y sus costumbres, y entonces adoptar las del invasor colonizador, de cómo comer, cómo vestir, cómo disfrutar de la vida, de la chispa de la vida. Entonces por eso estamos sojuzgados, porque las personas lo ven como algo normal, pero no es así. El hecho, cuando yo daba clases en la universidad, les preguntaba a mis alumnos que de quién eran las casas del centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Y en general contestaban que era de extranjeros, básicamente españoles, pero también hay presencia libanesa, turca, francesa, inglesa, porque fuimos un pastel y seguimos siéndolo. Y la gente viene y toma lo que quiere y le aplauden, y se toman, las autoridades nacionales se toman la fotografía con ellos para, entre comillas, pasar a la historia. Pero como decía, la ideología criolla tiene 3 elementos que la caracterizan desde 1500 hasta el 2021. El primer elemento es que los criollos son ineptos por su propia naturaleza. Esos criollos son personas que, aunque tengan dinero, no lo reproducen más. Son personas muy limitadas en el aspecto material. Otro grupo de personas que llamamos equivocadamente mestizos, pero aquí en la náhuatl no ha habido una corriente de revalorar la fusión armoniosa, respetuosa y amorosa de un par de opuestos complementarios. Y ahí está, como ejemplo de lo que decimos, está en Quintana Roo la epopeya de Gonzalo Guerrero, un español que un criollo, que naufragó en las costas de Chetumal. Después de años se hizo maya, habló maya y vivió como maya, y se enamoró de una doncella maya llamada Xasilja, con la cual tuvo 3 hijos. Esos sí son mestizos,
porque surgen de un par de opuestos complementarios en igualdad de circunstancias para enfrentar la vida como una criatura diferente de las dos que le crearon. Y entonces aquí es donde uno reflexiona que los criollos son ineptos porque con tanta riqueza natural que hay en este país y con pueblos que tienen una alta sensibilidad para el trabajo, los que construyeron más pirámides en la historia de la humanidad, esas personas tenían y tienen un carácter muy, muy resistente, pero no así nosotros. Nosotros nos ha faltado la información para abrir en automático el banco genético de información cultural. Y ese es el gran desafío, encontrar la fórmula para poder retomar estos valores que siguen en las comunidades, aún en nuestras mismas casas, pero que nos han programado para no recordarlas. Y nosotros tenemos un curso que se llama Historia Ancestral de México, donde en 29 módulos le damos a las personas las herramientas, los conocimientos para que empiecen a tener conciencia de dónde vienen, quiénes fueron sus abuelos y cuáles sus logros, cuáles sus fracasos, y de todo ello, nuestro proyecto de vida, cuál va a ser. Y creo que en ese sentido necesitamos mucho trabajo para fortalecer las lenguas ancestrales. Pero cuando yo digo fortalecer las lenguas ancestrales, no es desde el punto de vista extranjero de lingüistas, sino nosotros necesitamos crear nuestra propia narrativa, porque en estos 500 años son los extranjeros los que han escrito nuestra historia, comenzando con Hernán Cortés, y podríamos hablar de Miguel León Portilla, de Matos Moctezuma, de todos estos personajes que han lucrado hasta más no poder por la ignorancia de nuestro pueblo. Y entonces es cuando yo digo, ¿qué es ser un ignorante? Bueno, mi primer concepto en ese sentido es que no sabemos quiénes somos, no sabemos a dónde vamos, no sabemos quiénes somos. Que en estos 500 años lo único que hemos aprendido es abusar de nosotros mismos y a nuestros abusadores llamarlos patrones, jefes, ahora hasta tlatoanis les dicen, pero que eso es una tergiversación de una cultura ancestral. Entonces necesitamos ser más observadores, más analíticos, y cuando hablamos de pensamiento crítico para reconocer nuestra historia ancestral, necesitamos silenciar la voz de los vencedores, que llega hasta tal cinismo que ellos oficialmente se apropian de este país y escriben la historia de los vencidos escrita por los vencedores. Por eso toda la historia oficial, toda la historia antropológica que desde luego maneja el INAH como departamento adjunto de la Secretaría de Turismo, pues necesitamos retomar los valores y los principios ancestrales para poder fortalecer nuestra identidad. Como un dato revelador, hace 70 años, el pueblo chino era un pueblo ignorante, pobre y corrupto. Bueno, ¿cómo es que lograron en estos 70 años revertir ese proceso y ser uno de los pueblos y las culturas más antiguas del planeta? Pues es justamente con este patrimonio y no con otro, no con el de los franceses o de otros continentes, sino a partir de nuestra propia experiencia, que es muy rica, que es muy sabia. Lo que pasa es que no la valoramos, no la procuramos,
y está ahí esperando que nosotros volvamos a tener la capacidad de entender este mundo que Tloquenahuaque nos ha dado. Entonces, bueno, pues hasta aquí dejamos esta primera plática que nos permita ir al corazón más profundo de nuestra esencia nahuaca, poder recuperarnos y poder diseñar nuestro futuro. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente plática. Educayotl AC. Educar para el futuro con la sabiduría del pasado.